Ahí sí, gracias Pilar. Em, Como les comentaba, la causal, o sea, el motivo absoluto de nulidad más utilizado es el de la letra E, ¿cierto? Que habla cuando en la sentencia se incurra en alguna omisión, de las que están expresamente señaladas en el artículo 342, letras C, D y E, y especialmente no las letras D y E, sino que la letra C, que hace referencia a la exposición que tiene que hacer el tribunal de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probado, y también, y particularmente sobre esto es lo que recae los recursos de nulidad por la valoración de los medios de prueba que se rinden en juicio y que ésta sea ajustada al, a los tres estándares de la sana crítica, ¿cierto? Como les digo, lo vamos a ver en profundidad. El profesor Fuchs debiera abordarlo en profundidad cuando veamos pruebas. Eh, pero como les digo, este yo creo que es el motivo absoluto de nulidad que debe quedarles de todas maneras guardado, porque el resto, como pudieron ver, hay muchos que se parecen a las causales de casación en la forma, eh, y otras que tienen que ver obviamente con ciertos principios que son propios de un procedimiento con las características que tiene el oral, a diferencia del civil. Entonces hoy día vamos a terminar de ver, entonces ya, sabemos que existen estas causales y estos motivos absolutos, pero ¿cuál va a ser el tribunal competente? Algo les comentaba la clase pasada que podía ser a grandes rasgos eh, o la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones respectiva. El, Ante quien se interpone el recurso siempre va a ser obviamente ante el tribunal que dictó la sentencia, que en este caso, como bien señalamos, podía ser tanto el juzgado de garantía cuando la sentencia que se recurra eh, sea aquella que termina un juicio simplificado, un procedimiento simplificado o un procedimiento de acción penal privada. Pero la regla general en materia de recursos de nulidad es que siempre, generalmente va a ser en contra de sentencias dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal cuando se haya llevado adelante un juicio oral conforme al procedimiento ordinario por crimen o simple delito. ¿Ya? Y quien lo conoce, entonces, lo que habíamos comentado, puede ser tanto la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, pero ¿cuándo es cuál? ¿Ya? Y esta es una buena pregunta. Hay reglas que están establecidas en el código, pero eh, también hay harta discusión, o las reglas que establece el código permiten cierta flexibilidad, en particular para la Corte Suprema, para poder decidir cuándo o no conocer de un recurso de nulidad. En general, la Corte de Apelaciones va a conocer del recurso de nulidad cuando éste se funde en la causal del artículo 373, letra B. Esto es, cuando eh, haya una errónea aplicación del derecho, ¿cierto? Que influye sustancialmente en los dispositivos de la sentencia. Por regla general, vamos a ver luego por qué no siempre es así. Eh, y también cuando el recurso se funde en alguno de los motivos absolutos de nulidad del artículo 374. Que como les digo, son motivos absolutos, son causales objetivas y por tanto eh, no va a ser necesaria un pronunciamiento de un órgano, de un tribunal eh, aún más superior como es la Corte Suprema, ¿cierto? Que diga o que establezca en nuestra jurisprudencia, por ejemplo, que cierto vicio, cierta infracción puede ser constitutiva de eh, una infracción sustancial a la Constitución o a los tratados internacionales sobre la materia. ¿Ya? Entonces, como son motivos absolutos, como ya está expresamente señalado por el legislador que estos son una infracción al debido proceso, no va a ser necesario el pronunciamiento de la Corte Suprema a su respecto, sino que basta la revisión de este motivo absoluto de nulidad por la Corte de Apelaciones respectiva. Cuando entonces la Corte Suprema, y hay tres grandes supuestos. Uno, obviamente, cuando la causal se funde en el artículo 373, letra A, esto es por infracción sustancial, ¿cierto? Específicamente del derecho de la garantía del debido proceso.
Y como les comentaba, aquí lo que tuvo a la vista el legislador al momento de consagrar y de establecer cuándo el Tribunal Superior iba a conocer del recurso de nulidad, es un poco lo que les comentaba recién. En definitiva, en esta causal, la del 373A, es el máximo tribunal quien está en mejores condiciones de poder controlar eh, cuando uno de sus tribunales pasa a llevar una garantía del debido proceso y especialmente determinar cuándo se va a entender que existen estas infracciones a las garantías y derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Lo que se busca entonces una función uniformadora de la Corte Suprema de poder establecer de aquí en adelante, es decir, desde el año 2000 en adelante, respecto de qué situaciones en específico nosotros vamos a comprender ahora que son situaciones similares a las del artículo 374, eh, por cuanto infringen el debido proceso, ¿ya? Y esa es la razón por la cual se estableció que respecto a esta causal va a conocer la Corte Suprema. Además, se establece una regla especial que es cuando el recurso se funde en la causal del artículo 373b, esto es por errónea aplicación del derecho que influye sustancialmente en los dispositivos de la sentencia, va a ser de conocimiento de la Corte Suprema cuando, y únicamente cuando, en el recurso el litigante, ¿cierto?, argumente que respecto de este punto de derecho en particular, por ejemplo, respecto de una interpretación de la aplicación de un tipo penal, por ejemplo, eh, o una regla de prescripción, qué sé yo, eh, existen diversas interpretaciones que han sido sostenidas por tribunales superiores de justicia sobre este punto, ¿ya? Aquí lo que hay que hacer, existe una exigencia adicional a la hora de interponer el recurso de nulidad, que es no solo argumentar que existen interpretaciones diversas sostenidas por tribunales superiores, sino que además acompañar al escrito esta sentencia, estos fallos, ¿ya? Obviamente, al hacer referencia a tribunales superiores, obviamente deja de lado a la Corte Suprema, porque da a entender, ¿cierto?, que la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre este efecto y por eso es importante que lo haga, sino que hace referencia a las Cortes de Apelaciones, aunque también pueden ser, ¿cierto?, diversas interpretaciones que se hayan dado a nivel de tribunal de juicio oral en lo penal, ¿ya? Lo relevante es que existan diversas interpretaciones y que estas diversas interpretaciones sean relevantes, obviamente, para la resolución o la sentencia que se dictó en juicio. Por ejemplo, si un juicio por eh, abuso sexual agravado, por ejemplo, en la que se discute o se discutía hace un tiempo la posibilidad de que la introducción de un dedo fuera considerada como la introducción de un objeto, esencialmente porque de una parte decían que no era posible comprender una parte del cuerpo humano como un objeto porque degrada la dignidad humana, y de la otra parte decía que en realidad el sentido de la norma era básicamente el acceso por alguna de las vías que establece la ley con algo distinto del pene, ¿cierto? Y a eso se debía la agravación de la pena. Por ejemplo, respecto de esa discusión, siempre y cuando sea relevante para efectos de la determinación eh, del caso, va a poder ser conocido por la Corte Suprema. Pero, por ejemplo, si el juicio se trata sobre un abuso sexual simple eh, y se alega una discusión, ¿cierto?, en doctrina respecto de, o una diversa interpretación jurisprudencial respecto del abuso sexual agravado, entonces obviamente no va a tener ninguna relevancia eh, para efectos de que lo conozca la Corte Suprema. Y finalmente, la última hipótesis es cuando, eh, y aquí vamos a ver luego, la posibilidad de que el recurso de nulidad se interponga no solamente por una causal, sino que por varias. Es decir, el recurso podría estar fundamentado en la causal del 373A, en subsidio la del 373B, y en subsidio de todo lo anterior por tres motivos absolutos de nulidad, por ejemplo. Y en este caso, como se conocen distintas causales, y por lo menos alguna de estas causales es de conocimiento exclusivo de la Corte Suprema, es decir, según las causales es el 373A o
el 373b, cuando existan diversas interpretaciones sostenidas por tribunales superiores de justicia, entonces todo el recurso de nulidad lo va a conocer la Corte Suprema. Entonces absorbe la competencia de la Corte de Apelaciones cuando exista una multiplicidad de causales alegadas en el recurso, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, alguna de esas múltiples causales sean de conocimiento de la Corte Suprema. ¿Con qué objetivo? Hoy obviamente aquí es economía procesal, ¿cierto? No podríamos esperar a que el recurso lo conozcan los dos tribunales uno después del otro, o al mismo tiempo, pero tengan sentencias contradictorias, ¿cierto? No tendría sentido. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Queda claro esto de quién tribunal va a ser competente para conocer de qué recurso? Ok. Como les comentaba también en la clase pasada, el recurso de nulidad, de manera similar a lo que ocurre en el recurso de casación, pero con ciertas diferencias, también debe prepararse durante la sustentación del procedimiento. La regla del artículo 377 del Código Procesal Penal dice que si la infracción invocada como motivo se refiere a una ley que regulara el procedimiento, el recurso solo será admisible cuando quien lo entrave hubiere reclamado oportunamente del vicio o defecto. Es decir, solamente en estas hipótesis, en la hipótesis en que la infracción o vicio que se está alegando se refiera a una ley que regula el procedimiento, el recurso se debió haber preparado previamente como habiendo reclamado oportunamente de este vicio o defecto durante el procedimiento. ¿Qué nos da a entender esto entonces? Que respecto del artículo 373, letra B, no procede, puesto que el 373b habla de errónea aplicación del derecho, que no dice relación con una regulación del procedimiento, como sí hacen, por ejemplo, el artículo 373, letra A, y el artículo 374, obviamente solamente en aquellos aspectos que dice relación con cuestiones procedimentales. Pero a su vez hay que tener precaución de que el artículo 377, que exige la preparación del recurso, habla de que el motivo debe ser en relación a una infracción de ley, de una ley que regula el procedimiento. Y por tanto, eh, ello debe ser interpretado como una manera, de un modo más restrictivo que lo que establece el artículo 373, letra A, ¿cierto? Que habla de esta infracción sustancial a las garantías o derechos garantizados en la Constitución y en la ley, la Constitución y los tratados internacionales suscritos y vigentes en Chile, ¿cierto? Por tanto, respecto de infracciones que se puedan dar a nivel constitucional o solo a nivel de tratados internacionales, pero que no estén reconocidos en una ley, entonces no va a ser necesaria su preparación previa durante el proceso, ¿ya? ¿Y eso con qué objeto? Principalmente porque esta garantía de poder respetar los derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales eh, se expresa recién eh, tratándose del recurso de nulidad. Previamente, si bien existe la posibilidad de incidentar la nulidad, eh, se trata más bien de posibilidades que están restringidas a ciertas causales legales, ¿ya? Y por tanto no es tan amplio como lo que ocurre en materia del recurso de nulidad. Y por eso se abre esta puerta a que respecto a infracciones a la Constitución o tratados internacionales no sea necesario entonces preparar el recurso. Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, no va a ser necesario que el recurrente haya preparado el recurso agotando cada uno de los recursos legales en su oportunidad procesal respectiva. O sea, basta que se haya alegado a través de algún recurso, por ejemplo, alguna apelación o algún incidente de nulidad durante el proceso, pero no es necesario, por ejemplo, haber agotado ese recurso. Sí es necesario que se haya hecho valer oportunamente esta impugnación, y que esto significa que obviamente que haya sido puesta dentro de plazo, puesto que no se puede alegar, por ejemplo, que yo presenté un recurso de apelación o de reposición en contra de una resolución fuera de plazo y después alegar que yo hice valer mi derecho oportunamente. Y finalmente,
se establece una regla que establece que respecto de los motivos de nulidad del artículo 374 no va a proceder cuando la ley no admita otro recurso en contra de ese vicio o defecto, o cuando este vicio o defecto tenga lugar recién durante la dictación de la sentencia. Y esto es evidente, ¿cierto? Puesto que malamente podríamos poder preparar una cuestión que no tuvimos acceso, o sea, un vicio o defecto al que no tuvimos acceso sino hasta la dictación de la sentencia. Y obviamente cuando la ley no admite otro recurso también es evidente, ¿cierto? Si no había otro recurso, eh, no había otra vía para impugnar este viso de efecto previo a la dictación de la sentencia, entonces malamente pudimos haber preparado el recurso. ¿Alguna duda hasta ahora? Excelente. Entonces ya, esas son las causales, esa es la competencia para conocer del recurso de nulidad y debe prepararse. Entonces, ahora lo presentamos. ¿Cómo se presenta el recurso y cuál es el plazo para presentarlo? El plazo, que está expresamente establecido en el Código Procesal Penal, es de 10 días desde que se dictó la sentencia. ¿Ya? ¿Y cuando se va a entender que se dictó la sentencia? O sea, cuando se notificó la sentencia, es desde la audiencia de lectura de la sentencia, que generalmente se fija día y hora cuando se pronuncia el veredicto por parte del tribunal. Se fija un día y hora para una audiencia especial en la que el tribunal va a dar por notificados a los intervinientes del contenido íntegro de la sentencia. Entonces son 10 días desde esta audiencia. Y como todos los plazos en materia procesal penal son 10 días corridos, ¿cierto? Eh, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, y todos los días son corridos. ¿Y de qué forma? Al igual que el recurso de apelación, generalmente, porque ya vimos que hay una excepción oral, pero aquí no hay excepciones orales, siempre tiene que ser escrito, también tiene que ser fundado, al igual que el recurso de apelación, y eso significa que tiene que venir con cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho, y además con las peticiones concretas que se solicitan al tribunal. Como les comentaba, el recurso de nulidad puede interponerse por varias causales, no necesariamente tiene que limitarse a una, pero si se va a hacer por varias causales, lo importante es que se haga por todas en esa misma oportunidad, puesto que una vez presentado el recurso, precluye la oportunidad procesal para el interviniente de poder alegar la nulidad que no fue alegada oportunamente en el recurso de nulidad. O sea, aunque sea subsidiariamente a la causal principal, si es que nosotros consideramos que también se concurrió en una causal de nulidad, pero quizás con no la importancia o con la relevancia que tiene la primera, de todas maneras es importante hacerlo valer en esta oportunidad, puesto que de otro modo eh, ya no existe otra instancia para hacerlo. Como les digo, también en el escrito debe señalarse cómo se preparó el recurso, si es que era necesario prepararlo, como lo vimos recién. Asimismo, si es que se alega que es de competencia de la Corte Suprema, porque existen diversas interpretaciones de los tribunales superiores, debe acompañarse necesariamente estas sentencias. Y además, que lo comentamos a propósito del recurso de apelación, a propósito de las disposiciones comunes en materia de prueba en el proceso penal, existe la posibilidad de rendir prueba a propósito del recurso de nulidad, y solamente a propósito de este recurso en materia penal. Se puede ofrecer prueba, pero esta debe ser ofrecida oportunamente en el escrito del recurso de nulidad. Y como vamos a ver después, esta prueba que se ofrece en el escrito del recurso de nulidad va a poder ser revisada conforme a las mismas reglas del juicio oral en la audiencia de vista del recurso. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de la presentación del recurso de nulidad? Y para estos efectos tenemos que distinguir, obviamente, si es una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Si es una sentencia absolutoria, la resolución, la presentación del recurso de nulidad no va a tener efecto suspensivo. Es decir, por ejemplo, si una persona estaba acusada
de un delito, en virtud del cual, tras la formalización, se decidió poner a esa persona en prisión preventiva, o alguna otra medida cautelar, ¿cierto? Personal, o alguna otra medida cautelar real, por ejemplo, apenas se dicte el veredicto absolutorio, es decir, no hay que esperar necesariamente hasta la lectura de la sentencia que contiene toda la fundamentación de esta, sino que basta el veredicto absolutorio para que esa persona, por ejemplo, sea puesta en libertad y se le levanten todas estas medidas cautelares que se hayan puesto para asegurar su comparecencia en juicio. Eh, Porque obviamente se entiende que ya hay una decisión a ese respecto y no existe ya una necesidad de cautela sin perjuicio de que se pueda anular posteriormente el juicio, ¿ya? Y esto obviamente tiene que ver con asegurar las garantías del imputado, eh, y si ya existe por lo menos un fundamento para que un tribunal lo absuelva, ¿cierto? No tendría ningún sentido mantenerlo sujeto a un control tan estricto, por ejemplo, como es la prisión preventiva, para asegurar su comparecencia en juicio, ¿cierto? En cambio, si es que la sentencia es condenatoria, aquí sí se suspenden todos los efectos, y esto obviamente también tiene que ver con el principio pro reo, con las garantías del imputado, y es toda la lógica contraria, al final. Si es condenatoria, entonces vamos a tener que esperar a que esta sentencia esté firme para poder poner a este acusado, a este condenado, ¿cierto? A cumplir la condena, ¿cierto? Porque antes de eso no vamos a estar seguros de que esta está firme. Entonces es súper importante que lo tengan presente. Si es condenatoria, se suspende el efecto, es decir, esta persona, si está en prisión preventiva, por ejemplo, sigue en prisión preventiva, pero no pasa a cumplir directamente la condena, sino hasta que esté ejecutoriada esta. Y si es absolutoria, entonces no va a tener efectos suspensivos y va a tener pleno efecto entonces en la absolución, eh, a menos hasta que se haya presentado un recurso de nulidad en su contra que anule el juicio. Pero antes de que se anule ese juicio, la sentencia tiene todos sus efectos. ¿Dudas hasta acá? Súper. Eh, Sigamos con la tramitación. Entonces, presentamos el recurso, tiene que ser por escrito, tiene que ser fundado, tiene que ser con peticiones concretas. Al igual que ocurre en el recurso de apelación, aquí también existe un doble control de admisibilidad, pero eh, el segundo control de admisibilidad, como vamos a ver, es mucho más fuerte que el primero. Entonces, presentamos el recurso por escrito ante el tribunal acuo, ¿cierto? Juzgado de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal, respectivamente. Y el control de admisibilidad que va a ser bien sencillo, ¿cierto? Solamente va a revisar de que el recurso haya sido presentado dentro de plazo, es decir, dentro de los 10 días desde la dictación, perdón, desde la notificación de la sentencia, y que la resolución impugnable sea aquella que sea eh, recurrible por vía de nulidad, que como hemos repetido en varias oportunidades son solo tres: eh, la sentencia definitiva de juicio oral, la sentencia definitiva de un procedimiento simplificado y la sentencia definitiva de un procedimiento de acción penal privada, ¿ya? Entonces, una vez verificados esos requisitos, que como ven son bien básicos, el tribunal debe remitir los antecedentes al tribunal ad quem, en los mismos términos que vimos a propósito del recurso de apelación. Eh, Aquí se habla expresamente en el Código Procesal Penal de que se abre un plazo de 5 días desde que se eh, reciben los antecedentes por parte del tribunal ad quem, en los que los intervinientes van a tener 5 días entonces para poder hacer tres tipos de alegaciones. Uno, solicitar al tribunal ad quem, ¿cierto?, que se declare inadmisible, y vamos a ver por cuáles de las causales va a poder ser solicitada esta inadmisibilidad. Eh, También va a tener 5 días para poder solicitar su adhesión al recurso, que como vimos es la misma regla que se puede aplicar en materia de apelación. Y finalmente también
aquí hay una curiosidad del proceso penal, que se establece la posibilidad de formular observaciones por escrito del recurso de nulidad. ¿Y por qué decimos que es una curiosidad? Porque es raro que haya quedado una regla en este sentido, puesto que como hemos reiterado en varias oportunidades, a diferencia o sea, a diferencia del procedimiento civil, que hay una lógica de la escrituración, en materia procesal penal, las alegaciones que se pueden hacer en contra del recurso están pensadas para ser hechas directamente en la audiencia que va a revisar el recurso de nulidad. Por tanto, el tribunal en realidad no revisa el expediente como si ocurre en materia civil, sino que simplemente va a revisar los alegatos que hagan las partes en esta audiencia. Por tanto, es una norma extraña, que es cierto que va un poco en contra de los principios en materia de juicio oral y en general en materia procesal penal, que son la oralidad, ¿cierto? Al volver a una lógica de la escrituración. Pero sin perjuicio de eso, se abre la posibilidad entonces de que dentro de los 5 días alguno de los intervinientes pueda presentar alguna observación por escrito en contra del recurso. Y luego entonces, una vez que transcurren esos 5 días, el tribunal Alquem debe realizar este segundo control de admisibilidad del recurso, en el que además de revisar que se haya presentado dentro de plazo y que se trate de una resolución impugnable por vía de nulidad, va a revisar si es que el recurso está debidamente fundamentado, ¿cierto? Y esto significa que incluya los fundamentos de hecho y de derecho, que contenga peticiones concretas, y además va a tener que revisar si es que, tratándose de alguno de los casos en que tiene que estar preparado el recurso, esto se haya hecho, ¿ya? Es decir, la admisibilidad va a ser mucho más fuerte que en el primer caso, y principalmente controlando la fundamentación en 2 niveles, tanto una fundamentación general, pero además una fundamentación que exige la preparación del recurso cuando sea necesario. Como ven, la ley no estableció como una sanción de inadmisibilidad cuando el recurrente olvida, por ejemplo, acompañar las sentencias que tienen decisiones diversas a propósito de un punto específico de derecho, por la causal del artículo 373b, ¿cierto? Cuando se pide la competencia de la Corte Suprema. Y por tanto, la sanción en contra de esa omisión, ¿cierto? De no acompañar esas sentencias que fundan esta competencia específica de la Corte Suprema, no va a hacer su inadmisibilidad, sino que lo que va a ocurrir es que el tribunal, la Corte Suprema en este caso, se va a declarar incompetente para conocer el asunto y debe remitir los antecedentes para que lo conozca la Corte de Apelaciones respectiva. Esa es la sanción, no es su inadmisibilidad, sino que simplemente el tribunal, la Corte Suprema, se va a declarar incompetente y la va a mandar a conocimiento de la Corte de Apelaciones. Ahora bien, claro, que aquí, como les comentaba, existen ciertas reglas especiales a propósito de este control de admisibilidad que realiza la Corte Suprema. Y es esta posibilidad de que, conociendo esta admisibilidad, se pronuncie sobre esta y además, tratándose de ciertos casos específicos, remita los antecedentes a conocimiento de la Corte de Apelaciones. Uno, el que les comentaba, ¿cierto?, es el del artículo 373b, ¿cierto?, cuando se estima que respecto de estas materias o no se acompañan antecedentes, o más bien, en realidad, y revisado los fundamentos que se le presentan al tribunal, se da cuenta de que en realidad no existen interpretaciones distintas, o que si bien existiendo interpretaciones distintas de los tribunales superiores, no son determinantes, como les comentaba, para la decisión de esta causa en específico. Esa es una opción. Y la otra opción por la cual la Corte Suprema puede mandar los antecedentes de vuelta a la Corte de Apelaciones es porque estiman que si se alega la causal del 373A, es decir, esta causal amplia por infracción sustancial de garantía y derecho, el tribunal, al revisar los antecedentes y los fundamentos, en realidad se da cuenta de que no se está alegando efectivamente esta causal, sino que más bien
se está señalando en términos amplios lo que en realidad es un motivo absoluto de nulidad. Entonces, si el tribunal ve que lo que se alega en realidad, por el fundamento que se está señalando, no es 373A, sino que en realidad alguna de las causales del 374, algunos de los motivos absolutos de nulidad, entonces también debe remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones para que lo conozca, puesto que los motivos absolutos de nulidad son de competencia de la Corte de Apelaciones. Y además, la tercera opción por la cual puede remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones, en virtud de la regla que comentamos hace poco, de cuando se presentan varias causales, ¿cierto? Se presentan varias causales, pero por algunos de los motivos que son de conocimiento de la Corte Suprema, entonces ella va a absorber el conocimiento del resto de las causales. En esta hipótesis, eh, sí verificado por la Corte Suprema, bueno, que existen varias causales, pero en realidad la causal por la cual se le presenta a la Corte Suprema, que es el 373A, por ejemplo, en realidad no es 373A, sino que es un motivo absoluto de nulidad. Entonces, si se verifica cualquiera de estas dos primeras hipótesis, es decir, que puede ser un motivo absoluto de nulidad o que no existen interpretaciones diversas en los tribunales superiores de justicia, entonces también va a remitir los antecedentes a la Corte de Apelación. Hay un poco una regla subsidiaria, pero se remite en todo caso a estas mismas dos grandes causales por las cuales puede remitir los antecedentes a la Corte de Apelación. La vista del recurso, como les comentaba, es exactamente igual a la que discutimos a propósito del recurso de apelación, con la única salvedad de que aquí se va a poder rendir prueba, ¿verdad? Porque aquí también se abre la posibilidad de poder eh, presentarla, ¿cierto?, a través del escrito del recurso de nulidad, a diferencia de lo que ocurre en la apelación. Entonces, la única diferencia en la vista va a ser esta posibilidad de rendir durante la audiencia del recurso la prueba como si se tratara de cualquier medio de prueba en el juicio oral. Que no lo hemos visto, pero lo va a ver el profesor Fuchs con detenimiento. Entonces, bueno, se conoce de la vista del recurso y la forma de fallarlo va a ser exactamente igual a la que existe en materia del recurso de apelación, es decir, se debe resolver de manera inmediata y si es que no es posible por parte del tribunal, entonces se va a tener que fijar un día y hora eh, para el pronunciamiento de esta sentencia, perdón, de esta resolución o fallo del Tribunal Superior. ¿Ya? Eh, entonces, hasta ahí es lo mismo. Y también respecto del fallo, eh, existe la posibilidad, y no lo puse en el PowerPoint, pero para que lo tengan bien presente, respecto del fallo, obviamente hay que tener presente que en materia general, a propósito de los recursos, no existe esta prohibición de la reformatio impeius, que la hablamos, ¿cierto?, en las primeras clases. Esto es que el tribunal no va a poder fallar eh, aspectos que no hayan sido eh, señalados por los intervinientes en su recurso, ¿no? Y menos aún en contra del imputado, del acusado en este caso. Pero existe la posibilidad de que el Tribunal Superior Jerárquico considere que aunque no haya sido alegado por el recurso de nulidad, se verifica algunos de los motivos absolutos de nulidad del artículo 374 del Código Procesal Penal. Y por tanto, aunque no haya sido alegado por los intervinientes, pueda anular el juicio por alguno de estos motivos absolutos de nulidad. ¿Ya? Y esta es la única excepción a la regla de poder de oficio pronunciarse respecto de alguna causal de nulidad, ¿ya? Pero, como les digo, solamente respecto al artículo 374, y esto obviamente va en favor eh, del imputado, es decir, solamente va a poder realizarse de oficio esto por parte del tribunal cuando se trate de sentencias condenatorias.
¿Cuáles son los efectos entonces del recurso de nulidad? ¿Qué es lo que puede hacer el recurso de nulidad? Bueno, obviamente puede rechazarlo, en cuyo caso no pasa nada, pero si lo acoge el recurso de nulidad pueden darse principalmente dos efectos. Uno es que se invalide la sentencia y el juicio, y el segundo es que se invalide solamente la sentencia, y el juicio sigue siendo válido, por tanto se invalida solamente la sentencia y se dicta una sentencia de reemplazo por el mismo tribunal ad quem. Es decir, no remite los antecedentes de vuelta, sino que simplemente se limita a anular la sentencia y dictar una sentencia en su reemplazo, de modo similar a lo que ocurre en la casación civil. ¿Y en qué casos? La regla general en todo caso va a ser que se invalide la sentencia y el juicio, pero existen ciertos supuestos, y como vamos a ver son súper específicos, en los que eh, se va a anular solamente la sentencia. Y estas son, obviamente, cuando la causal no se refiere a ciertas formalidades del juicio, es decir, a reglas más bien procedimentales, ni a hechos o circunstancias que se dieren por prueba. Esto es, ahí se remite expresamente, ¿cierto?, al motivo absoluto de nulidad del 374, letra E, sino que más bien la nulidad se haya pronunciado respecto de, se haya anulado la sentencia porque ésta haya calificado como delito una cuestión que la ley no considera como delito, es decir, por ejemplo, un hecho atípico ha sido considerado como el tribunal como algo constitutivo de delito, cuando se aplica una pena, cuando conforme a la ley no haya procedido la aplicación de una, o tres, y esta es la más común, cuando el Tribunal de Juicio Oral y Penal, por ejemplo, impuso una pena superior a la que correspondía conforme a derecho. Y respecto de esta es bien complejo porque, como bien saben, en materia penal la aplicación de la pena existen, ¿cierto? Existen rangos legales en los cuales el tribunal puede moverse, ¿cierto?, para la aplicación de la pena. Eh, entonces, obviamente, hace referencia a cuando se infringe alguna de estas reglas que establecen la determinación de la aplicación de la pena, ¿ya? Pero, por ejemplo, si respecto a un delito consumado, autor directo, se establece una pena que va desde el eh, presidio mayor, ¿cierto?, en su grado mínimo al grado medio, es decir, desde 5 y 1 hasta 10 años, eh, entonces obviamente el tribunal de instancias va a poder moverse dentro de este rango de pena. Y si lo fundamenta y si lo justifica, está bien. Pero si se pasa dentro de este rango, entonces aquí va a poder ser revisable a través del recurso de nulidad. De lo contrario, lo que se ha entendido por parte de la jurisprudencia es que en virtud de esta libertad que tiene para aplicar la pena, y obviamente para considerar también especialmente la extensión del mal causado por el delito, eh, los tribunales, ¿cierto?, tienen cierta libertad para poder moverse dentro del rango de pena establecido en la ley. Pero si es que el tribunal, por ejemplo, se pasa a este rango o, por ejemplo, considera aplicable agravantes de responsabilidad penal que no debieran haber sido consideradas y que estas agravantes... Eh, denme un segundito, me están llamando del trabajo. Un segundito. Mil disculpas. Un fiscal. ¿En qué estaba? Bueno, esos son los casos. Esos son los casos, ¿cierto? Cuando se califica como delito un hecho que la ley no considera tal, cuando se aplica una pena, cuando no procedía la aplicación de una pena, o cuando se aplica una pena superior a la que legalmente correspondía, ¿cierto? Cuando hablamos de pena en términos generales, ¿cierto? No solamente penas privativas de libertad, sino que además, por ejemplo, multa, o, eh, o también, por ejemplo, cuando no se da lugar aquí a alguna pena sustitutiva, también sería aplicable el recurso de nulidad. Pero como ven, todas estas causales por las cuales se puede modificar directamente la sentencia de parte del Tribunal Superior Jerárquico
es cuando el error haya sido en perjuicio del imputado. ¿No? Es decir, solamente va a ser revisable de esta forma, solamente se va a poder rebajar, en definitiva, la pena eh, cuando sea en favor del imputado. Si es al revés, por ejemplo, si es que se califica como atípico un hecho que es delito, si es que no se aplica una pena cuando debió haberse aplicado una pena, o cuando se aplica una pena inferior a la que legalmente correspondía, entonces aquí el tribunal lo que va a tener que hacer es remitir los antecedentes a el tribunal que dictó la resolución para que haga de nuevo un juicio oral. Es decir, no va a poder reemplazar directamente la sentencia, sino que va a tener que ser necesariamente necesario un nuevo juicio oral. ¿Por qué? Esencialmente porque se ha establecido que para poder justificar la necesidad de una pena así de alta, eh, esto tiene que ser revisado necesariamente por el tribunal que tiene conocimiento directo de la prueba del juicio, ¿no? ¿Y cuándo va a ser entonces, cuándo se va a invalidar tanto la sentencia como el juicio? En el resto de los otros casos, ¿cierto? En cuyo caso el tribunal va a tener que determinar el estado en el cual queda el procedimiento, y debe ordenar entonces la remisión de los antecedentes al tribunal para que fije un día y hora para un nuevo juicio oral. Y este nuevo juicio oral, si es que se dictó por jueces, por ejemplo, por la causal de nulidad, de que tenían alguna causal de recusación, por ejemplo, entonces va a tener que ser respecto de jueces que no estén inhabilitados para conocer del asunto. Y finalmente, también existe una regla de clausura, obviamente a propósito del sistema procesal penal, que es que respecto del recurso de nulidad no procede recurso alguno, y esto es evidente, salvo en contra de la sentencia condenatoria que quede firme en este caso, respecto de la que siempre va a poder proceder el recurso de revisión, que lo vamos a ver un poquito en algunas clases posteriores, ¿no? Pero en realidad el recurso de revisión no es un recurso propiamente tal, porque como vamos a ver, procede en contra de resoluciones que están firmes. Entonces, en realidad no es un recurso propiamente tal, sino que es una posibilidad de poder dejar sin efecto una condena cuando surgen antecedentes nuevos que permiten, ¿no es cierto?, eh, contar con conocimientos que no se tuvieron al momento de la realización del juicio oral, que en definitiva acreditan la inocencia del condenado. Y por regla general tampoco va a ser recurrible la sentencia que se pronuncie en este segundo juicio cuando el primero haya sido anulado. Es decir, tenemos un juicio en el que se llega a una sentencia, por ejemplo, condenatoria o absolutoria. Esta sentencia y este juicio son anulados por un recurso de nulidad y se conoce ahora un segundo juicio oral. Por regla general, la sentencia que se dicte en este segundo juicio oral no va a ser susceptible del recurso de nulidad. Salvo que, y esta es la única excepción que establece el código, salvo que el primer juicio hubiese sido absolutorio, es decir, a favor del imputado, y el segundo hubiese sido condenatorio, ¿ya? Y aquí se establece entonces esta posibilidad de que el imputado aún así pueda, en virtud del principio de la doble conformidad de los tribunales, pueda tener derecho al recurso respecto a esta segunda sentencia condenatoria, ¿ya? Siempre y cuando la primera hubiese sido absolutoria. De ahí, si leen el manual del profesor Julián López con la profesora Horvitz, se plantea la hipótesis de, bueno, pero ¿qué ocurre cuando la primera sentencia fue condenatoria y la segunda también fue condenatoria? Es decir, si se incurre en algún vicio, por ejemplo, de nulidad por infracción de las garantías del debido proceso en este segundo juicio, en la que se condenó al imputado, ¿vamos a aceptar que se condene a un imputado con infracción de garantías fundamentales? Y la verdad es que por lo menos nuestra ley procesal penal establece que sí se va a poder, y aquí o sea, y lo que se tiene en consideración efectivamente es más bien consideraciones de economía procesal, es decir, no se puede estar revisando una sentencia eh, para siempre, ¿cierto? Pero se puede dar esta hipótesis un poco, eh, que no es el sentido de la ley, ¿cierto? Esta hipótesis rara que, por ejemplo, en el primer juicio se haga todo sin infracción de garantías constitucionales, pero en el segundo el Ministerio Público haga abuso de de todas sus herramientas que infringen las garantías del imputado en el juicio, y si aún así obtiene condena, bueno, no hay problema,
porque esta resolución queda firme. ¿Ya? Eh, Así que eso sería por la clase de hoy. Creo que estamos en la hora. Si no hay preguntas, con esto damos por cerrado el capítulo de recursos en el sistema procesal penal. Así que, de todas maneras, yo quedo atento por el correo electrónico a las preguntas que tengan. Y si no hay nada más, la clase de hoy lo damos por terminado. ¿No? Seba, yo tenía Excelente. principalmente una Christopher, consulta en cuanto a qué es lo que ya estaríamos viendo desde la próxima clase en adelante, porque en la mañana, si no me equivoco, dijiste ya que el profesor Fuchs va a empezar a guiar las clases, no ¿sí? escucho. Ahí sí. Entonces, no, ¿nos van a volver a pasar la materia de prueba? ¿Vamos a ocupar algún manual o solamente nos vamos a ceñir a los que nos pasen? Eh, lo vamos a revisar. Yo sé que en materia procesal penal lo que vamos a revisar si está, o sea, si podemos remitirlo a un manual, que se lo vamos a decir oportunamente, y en materia civil en realidad no tengo bien claro qué es lo que va a pasar el profesor Fuchs. Pero si es así, eventualmente podría ser algún texto de él, que él ha revisado específicamente temas relativos a la prueba. Así que no se preocupen, que de todas maneras todo va a poder ser revisable por ustedes en algún texto. ¿Ya? Así que no se preocupen. Ya, vale, muchas gracias. De nada.